Uno de los diputados señalados en el tuit como traidores es Esteban Paulón. Él es parte del Partido Socialista de Santa Fe, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal. Como decía, es diputado. Paulón tiene la gentileza de atendernos. Por suerte, el diputado se tomó con un poco de gracia este hecho que no deja de ser muy grave, que un presidente salga a señalar con nombre, apellido y foto a quienes votaron en contra de algo de la ley en total o de alguna parte de ella. Bueno, diputado, primero que nada, le agradecemos por comunicarse con Barricada TV. Lo primero que te pido que nos cuentes es cómo recibiste estas publicaciones en tu contra por parte del presidente y de las cuentas oficiales. Hubo como dos etapas, ¿no? En una primera, el presidente tuiteó los nombres. Yo allí sí hice una publicación un poquito más seria, planteando que lo hacía responsable al presidente por cualquier cosa que le pudiera pasar a cualquiera de los diputados y diputadas allí señaladas, porque sabemos que, así como el presidente lo enuncia en un tuit, alguien puede pensar que hay que hacer justicia y que si te cruzo en la calle puedo agredirte, puedo golpearte. Nosotros estamos en contra, obviamente, de los scratches en estos contextos, del scratch político, del señalamiento y del llamado a la violencia, ¿no? Por eso, en una primera instancia, me lo había tomado, lo planteé en términos de mayor seriedad. Luego veo que hay otro tuit, otro hilo, donde hay una foto de cada uno de nosotros, y lo primero que hice fue ir a buscar a ver qué habían puesto, y bueno, cuando vi que era una foto en la que no estaba mirando para otro lado, ni distraído, sino que era una foto que estaba buena, le agradecí por haber elegido esa foto, poco riéndome, pero la verdad que es como vos decías, Agustín, es complicado porque este tipo de señalamientos nos llevan a los peores momentos, a las peores épocas, a las peores políticas, que es desde la cúspide del poder un señalamiento que luego desata en mi caso, una jornada, y seguirá varias jornadas seguramente, de hostigamiento a través de las redes, que uno ya lo tiene asumido y no lo dramatizo, pero algunos son señalamientos de diferencias políticas, algunos son amenazas concretas, y obviamente creemos que tiene que desarrollarse el debate político en mayor concordia, ¿no? Con más respeto. Uno puede votar a favor o en contra de una norma, puede votar a favor o en contra de un artículo, puede votar a favor o en contra de un inciso de un artículo, como ha pasado ayer. Eso no te hace ni traidor, ni pueblo, ni antipueblo. Cada uno vota de acuerdo a su convicción. Nosotros, los socialistas, junto con Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, ya habíamos adelantado dentro de nuestro bloque que íbamos a votar en contra del proyecto del gobierno, porque, bueno, no compartimos la mirada que tiene este dictamen de mayoría, que no hace eje en lo social, que no tiene ninguna medida para que los jubilados y jubiladas que hoy están ganando 105.000 pesos más un bono de 55.000 pesos, 160.000 pesos. ¿Qué hace uno con 160.000 pesos? ¿Cómo pensar que un jubilado o una jubilada pueden vivir con eso? La verdad que nos parece que tendría que haber habido una medida urgente de recomposición al respecto. No hay una sola medida social, no hay una sola medida pro pyme, pro industria, pro desarrollo. Al contrario, las medidas eran manotazo a través de las retenciones a las economías regionales, indiscriminadamente, manotazo a los jubilados y jubiladas a través de sus jubilaciones y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y el único objetivo, hacer caja y cerrar el déficit cero o el superávit fiscal. Por lo tanto, habíamos adelantado nuestro voto en contra, así que tampoco ni siquiera seríamos traidores, porque evidentemente Javier Milei no contaba ya con nuestros votos desde hace varias semanas, y esperamos que se encauce de alguna manera, cuando pase la furia tuitera del presidente y de alguna de su gente cercana, se encauce un diálogo democrático, porque el presidente Milei tiene 4 años por delante y va a tener que lidiar y trabajar y dialogar con este Parlamento, con esta misma composición, los 2 próximos años, y con diputados como yo, que acabo de entrar, los próximos 4 años. Así que esperamos que haya una posibilidad de encauzar algún diálogo que nos permita salir de la crisis, que es profunda, que golpea especialmente a los sectores con menos recursos, y que creemos que requieren acciones urgentes al respecto. Bueno, Esteban, primero que nada, desde este medio, por supuesto, nos solidarizamos con vos y con todos y todas tus colegas que fueron escrachados por el presidente. Dicho esto, quiero pasar más bien al análisis legislativo. ¿Por qué pensás vos que el tratamiento del proyecto de ley fracasó
teniendo en cuenta que el gobierno dice, bueno, es la casta contra el pueblo. ¿Por qué vos como diputado, que estuviste ahí adentro todos estos días, cómo viste la sesión, cómo viste que encaró el oficialismo su estrategia y por qué termina fracasando? Y por último, discúlpame, ¿qué pensás que puede pasar a partir de ahora con el proyecto, con todos los artículos que se planteaba aprobar el gobierno? ¿Por qué fracasó? Nosotros cuando llegó el proyecto allá por el 2 de enero al Congreso dijimos que era un proyecto invotable, pero no porque los socialistas no le queríamos votar el proyecto a Milei, porque era un proyecto que abarcaba 664 artículos que iba desde la declaración de la emergencia económica hasta las jubilaciones y pensiones, a las retenciones, a la toga y el martillo de los jueces. Temas totalmente disímiles, imposibles de abordar en el tratamiento de un mismo proyecto porque es un proyecto que toca muchos aspectos de la vida cotidiana. Hubo una reacción social muy buena, muy importante. Pasaron por el Parlamento más de 200, 250 expositores y expositoras que nos contaron qué era el FOMECA, qué eran los medios públicos, qué impacto tenía la suba de retenciones en las economías regionales, qué pasaba con las pymes, por qué las jubilaciones iban a cristalizar una pérdida del poder adquisitivo muy grande en estos primeros meses si se aplicaba el formato que proponía Javier Milei, por qué afectaba al empleo público la reforma del Estado que venía a plantear el presidente. Bueno, tuvimos un montón de días de debate, la mayoría de las posiciones fueron en contra de la ley, algunas estuvieron a favor, pero ya se veía que era un proyecto muy difícil de votar porque al abordar tantos temas es difícil que algunos diputados y diputadas no empiecen a plantear diferencias y algunas cuestiones que no iban a votar. De ese proyecto de 664 artículos sale un dictamen de 388. En esos 388, sobre 55 diputados y diputadas que apoyaron ese dictamen de la mayoría, 40 lo hicieron con disidencia, quiere decir que había más de la mitad que no iba a votar el proyecto entero, muchos de los que hoy el presidente señala como traidores. Quizá en los 2 años que pasó por el Parlamento el presidente no le prestó mucha atención al funcionamiento parlamentario, pero si hubiese tomado un tiempo él y sus funcionarios para leer el dictamen de mayoría, las disidencias parciales que se presentaron y los dictámenes de minoría, hubiera tenido mucho más claramente el resultado que iba a haber ayer en la ley. Por supuesto, el gobierno, sabiendo que no se tenían los votos, porque se lo dijimos una y otra vez en la comisión, en los pasillos, en los ascensores, en todos los lugares donde nos encontrábamos, insistieron. Parece que hay una dinámica en la cual no se le puede decir que no al presidente. Nadie le quería llevar la mala noticia. Entonces nos llevaron al límite de votar el viernes pasado en general un proyecto que todos sabíamos que iba a ser una cáscara vacía. Lo volvimos a decir cuando se votó en general el proyecto. Y cuando inició el tratamiento en particular, a 6 artículos de arrancar, ya se vio cómo venía la mano, que se caía la ley como un piano. Entonces recién ahí, el gobierno toma la decisión de reaccionar, de ver que esto es lo que estaba pasando en la realidad y, por supuesto, retirar el proyecto. Mala gestión, impericia, falta de diálogo, falta de flexibilidad, no escuchar ni hacerse cargo de lo que estaba pasando en el Congreso y en la calle, llevan a que el gobierno se topara en las propias votaciones con ese resultado que en principio pareció haber sorprendido, pero que nosotros entendemos que no sorprendió a nadie, porque esto era claro que ya se venía este resultado para ese lado. ¿Qué puede pasar? Hoy la pelota está en la cancha del gobierno y lo que pase va a depender del presidente. Si el presidente aprovecha este viaje que tiene y que tiene un capítulo de reencuentro espiritual, ayer en Jerusalén, próximamente con el Papa, y serena los ánimos y empieza a ver las cosas en perspectiva y piensa en un periodo de 4 años y ya no piensa en que en 50 años no va a llevar a ser Alemania, sino que piensa en cómo va a llevar adelante estos próximos 4 años, podrá a la vuelta convocar a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentarlos en una mesa, acordar algunos puntos, luego el 1 de marzo venir al Congreso, plantear un puente de diálogo con el Congreso. El 1 de marzo él tiene la obligación constitucional de abrir las sesiones ordinarias y va a tener que venir al recinto del Congreso. Puede venir a confrontar, como ya ha hecho el 10 de diciembre, que nos dio la espalda, puede venir a dialogar. Si viene a dialogar, allí lo recibiremos. Habrá que desglosar ese proyecto en pequeños proyectos, se podrán ir tratando en simultáneo varios de los temas y los que encuentren consenso serán aprobados y los que no, como corresponde a esta democracia en la que vivimos. De eso, ¿qué resultado hay? Depende del presidente, de su flexibilidad, de su apertura y de su capacidad de reconocer la realidad, que es la realidad de un gobierno débil, un gobierno en el cual la sociedad argentina
votó a un presidente con un temperamento muy particular, porque entiendo la mayoría de la sociedad creyó que, que era importante que venga alguien con ese carácter para este tiempo político en Argentina, pero una sociedad que también votó este Parlamento, un Parlamento para que controle a ese presidente con ese temperamento. Entonces, esas cosas son los elementos que va a tener que ver Agustín sobre la mesa del presidente y ver qué quiere hacer. Si quiere 4 años de enfrentamiento con el Congreso, gobernar por decreto, con los límites que la justicia le va a poner, o si quiere dialogar e intentar sacar adelante algunas de las reformas que te aclaro en algunos de los temas. Hay acuerdo donde quizá hay temas que hemos estado trabajando mal, hay políticas que mejorar, hay procesos que investigar o indagar cómo los hacemos mejores, más democráticos, más abiertos, más transparentes, más eficientes, pero a los cachetazos no se lleva adelante un gobierno y mucho menos cuando tiene todavía 4 años por delante el presidente y obviamente va a tener que aprender a coexistir con esta debilidad política y con la realidad que se le presente todos los días. Esteban, vos recién mencionabas la posibilidad de gobernar a través de decretos que, con todos los límites que la justicia y la Constitución le ponen al presidente. Ese es un rumor que se escuchó desde ayer, desde que se volvió a foja cero con este tratamiento de la ley ómnibus. Otro rumor basado en declaraciones viejas de Milei, en donde él hablaba sobre gobernar a través de plebiscitos. De hecho, hoy el vocero presidencial Manuel Adorni no descartó esa posibilidad. Te quiero preguntar, ¿qué opinás sobre la posibilidad de que el presidente apele a esta herramienta para aprobar la ley que no pudo aprobar a través del Congreso, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, para que un plebiscito sea vinculante debería ser emitido por el Congreso el pedido de realizarlo? Sí, la verdad que el presidente desconoce la trama institucional de Argentina. Se dice alberdiano, pero no leyó la Constitución, parece, ¿no? Qué contradicción. Bueno, las consultas populares son no vinculantes, el presidente no puede legislar por consulta popular, es un proceso que lleva tiempo, si esta ley era tan urgente para que tenamos, en menos de un mes teníamos que aprobarla y parecía que si esto no se aprobaba el 15 de enero, nos puso fecha límite el 31 de enero para que la tratemos en diputado y el Senado. Parece que se caía el mundo y ahora se va a tomar meses para convocar un plebiscito, hay que ver los padrones electorales, la gente tiene que tener una campaña de esclarecimiento sobre los temas que se votan, es un proceso largo que es inviable, así que creo que el presidente no hace más que tirar declaraciones públicas como para el fandom, ¿no? Para que le siga el agite en las redes, ese agite que él llama a partir de los scratches, a partir de los tweets, a partir de los likes, y es un poco su metodología. En relación a los decretos, tengo que decirte, Agustín, que obviamente el presidente hoy está gobernando con decretos simples a través del DNU que sigue vigente. Yo entiendo que si hubiera un intento de gobernar con más DNU y meter más temas por DNU, allí la reacción de la justicia, entiendo, sería un poquito más contundente y espero la del Parlamento también sea más contundente. Y quiero decirte, Agustín, que el presidente está gobernando con un presupuesto del año pasado. Por un acuerdo entre el exministro Massa y el presidente Milei, se le prorrogó el presupuesto 2023 para todo el 2024 al presidente. Esto quiere decir que, fruto de una recaudación extraordinaria que va a haber por una mejor cosecha y más retenciones, obviamente, y fruto del incremento que ha sufrido, experimentado el impuesto país, que se ha nombrado tanto los últimos días, que antes se pagaba cuando uno contrataba una plataforma de streaming y ahora se paga con todo lo que se importa en Argentina, y aparte Milei más que duplicó la alícuota, el porcentaje que se paga, el gobierno va a tener a partir de marzo-abril una enorme discrecionalidad para definir su política pública. Va a poder decidir si financia o no el CONICET, si financia o no las universidades, si transfiere o no recursos a las provincias. Todo eso está a tiro de un decreto simple. Así que el presidente puede vestir de épica la ley ómnibus, puede plantear que es la batalla contra la casta. La realidad es que el presidente hasta ahora no ha tenido imposibilidad para tomar ninguna de las medidas que ha querido tomar, y el resultado económico de inflación, de parate económico, de recesión, de pobreza que estamos viendo a partir del 10 de diciembre es todito del presidente y de su gobierno. Son todas medidas que ha tomado, la devaluación del 12 de diciembre, las medidas que ha tomado de desregulación de las tarifas para luz y gas y para el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, la desregulación del sistema de salud para que las prepagas aumenten, son todas medidas que ha tomado el propio presidente
la eliminación de controles en la cadena de suministro, de precios. Después se quejaba la secretaria general de la presidencia, dijo que dejó de comprar leche fluida para la Casa Rosada, para el café cortado, porque había aumentado mucho y ellos son los que tomaron las medidas que liberalizaron los precios, ¿no? Entonces, un gobierno plagado de contradicciones que si no se ordena, si no orienta y define propiedades, si no restablece un diálogo con los gobernadores y con el Parlamento, va a tener un tránsito muy, muy difícil estos 4 años. Sí, además de las desregulaciones que mencionás y la devaluación que generaron, como vos bien decís, aumentos en muchos casos mucho mayores de los que ya veníamos teniendo y la forma en que eso afecta a la vida, pero esto se suma también un DNU que, si bien algunos artículos en particular fueron frenados judicialmente, en sí es una ensalada de temas, al igual que la ley ómnibus, los cuales hoy en día están en vigencia. Y hasta el momento no ha sido tratado por el Congreso. Te quiero preguntar Así en qué es. situación está este DNU y qué pasaría en caso de que se siga retrasando el tratamiento. Bueno, Agustín, vos sabés que, y le cuento a la gente que nos está viendo, un decreto de necesidad de urgencia es más fácil de aprobar que una ley. Por una reglamentación del año 2006, con que una de las dos cámaras no lo trate, ya no te digo que lo apruebe, no lo trate, queda vigente. Necesitamos que lo deroguen las dos cámaras y hemos tenido hace poquito una llamada a una sesión especial en el Senado que hizo el Bloque de Unión por la Patria, que la vicepresidenta Victoria Villarruel negó, yo entiendo antirreglamentariamente, porque no es su potestad definir si da o no, en todo caso los diputados deben conseguir el quórum para que esa sesión funcione, así que ahí hay una debilidad institucional sobre la que hay que poner el ojo, y en el Congreso estuvimos en la Cámara de Diputados entretenidos, entre comillas, con la ley ómnibus. Entiendo ahora, pasada esta ley, caída la ley, volveremos a trabajar entre distintos bloques para lograr un acuerdo político que nos permita avanzar en la derogación del decreto en la Cámara de Diputados, esperando luego una medida similar en el Senado. Te diría que hoy los votos en el recinto para derogar el DNU estarían en diputados, creo que hay una mayoría que lo votaría por la derogación. Lo que no está todavía es el acuerdo político que permita el quórum de una sesión especial para tratarlo. Se está trabajando en eso con distintos bloques. Entiendo que en breve podríamos tener alguna novedad al respecto. Y obviamente también estamos esperando una acción más decidida de la Corte. La Corte hoy tiene ya 2 causas que está unificando para poder analizar el DNU. Entendemos que es muy peligroso darle viabilidad al decreto de necesidad de urgencia, sobre todo por la tendencia autocrática que tiene este presidente, que en todo momento intenta forzar a las instituciones, incluso cuando se ha planteado que el Congreso le delegue por 4 años todas las facultades, ¿no? Esto que cayó en la ley, que no se entendía mucho, que ya se había recortado bastante, en el proyecto original era una delegación de facultades amplia, amplísima, por 4 años, por todo su periodo, para poder gobernar prácticamente de espaldas al Congreso, como gestualmente nos dio la espalda aquel día que asumió. Así que el tema del DNU es un tema pendiente que tenemos que trabajar y creo que es uno de los próximos temas que tenemos que encarar fuertemente allí desde la Cámara de Diputados y desde el Senado.